Ya, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días. El tema de hoy concierne a cuadriláteros 1. Significa el primer tema, que es el paralelogramo. ¿Ya? Eso es justamente lo que se va a estudiar. Vamos a empezar a ver. Ustedes conocen el prefijo de paralelo. Paralelo significa figuras, ¿ya?, que no se intersecan. En este caso va a haber rectas que no se cortan. Por ejemplo, a ver. Solo como ejemplo nada más. Esta recta es paralela con esta recta. No tienen intersección. Pero si tengo una secante, sí hay dos puntos de corte. Y si tengo otra secante, también. Pero no va a formarse un paralelogramo, al menos que esas dos secantes sean paralelas. Así aproximadamente. Entonces, ustedes ven acá una figura de 4 lados que está alrededor. A eso le llaman paralelogramo. Pero nosotros generalmente estudiamos solo el borde nada más. De repente algunos hasta no hacen prolongaciones para poder encontrar la relación entre los ángulos. Entonces, esta figurita ya la hemos visto ya en el tema de rectas paralelas. Ángulo formado por paralelas y transversales. Entonces, lo que hay que hacer aquí es recordar aquellas propiedades. Justamente por eso estamos haciendo el introductorio. Mira, si hay un ángulo que mide, por ejemplo, 70 grados, ya estoy suponiendo que mida 70 grados, aquí, mire cómo ese 70 grados se puede posicionar en cualquier vértice de ese cuadrilátero. Ustedes deben conocer esa propiedad de los alternos internos, lo que se llama la Z. Estos ángulos que están aquí están formando una Z.
tienen la misma medida. Y su adyacente de 70 es 110, que también se utiliza. Ahí está. Entonces, hay una primera propiedad que podemos resaltar. ¿Cuál es? Dos ángulos distintos de un paralelogramo suman 180. ¿Te das cuenta? Dos ángulos distintos, o sea, los que están ahí, suman 180. Ahora, por ángulos correspondientes, 770, este debe ser 70. Correspondientes. Y por la propiedad de la Z, o sea, los alternos internos, este ten vale 70. Al costado de 70 está 110. Ahora, observen el cuadrilátero que está sombreado de celeste. Ahí salen dos propiedades nada más. Y con esas dos propiedades puedes resolver 6 ejercicios de tu práctica dirigida. ¿Te das cuenta? Con solo esta propiedad. Los ángulos opuestos tienen la misma medida. Ahí están, lo estás viendo. Dos ángulos diferentes suman 180. ¿Te das cuenta? Entonces, nosotros a veces tenemos la idea siempre de dibujar un paralelogramo de esa forma. ¿Cierto? Pero ustedes saben de dónde proviene eso. Si tú prolongas los lados, vas a encontrarte con rectas paralelas. Por eso que se llama paralelogramo. Si te dicen, por ejemplo, en un paralelogramo, los ángulos son como 2 y 7. No le vas a poner 7x acá, porque los opuestos son iguales. Tienes que ponerle, o lo colocas aquí, o lo colocas acá. Calcular el ángulo menor. Fácil. Estos dos son tan iguales como estos dos de abajo. Suman 180. Entonces, ¿qué dices? 2x más 7x, 9x, y lo igualas a 180. Y de ahí te sale el x. El x te va a salir 20 grados. ¿Ya? Y si x sale 20, 2 por 20, 40. Y 40 es el ángulo menor. Y 140 es el ángulo mayor. Entonces, conozco la primera propiedad, ¿no? Inclusive con numeritos se puede demostrar muchas cosas. ¿Qué otra cosa se puede ver en un paralelogramo? La medida de este lado es igual al opuesto. Ahí está. Y la medida de este lado también es igual al opuesto. O sea, los lados opuestos tienen la misma longitud. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿podría A ser igual a B? Podría. Sí podría. Mira. Sí podría. Y mira los ángulos. Siguen cumpliéndose igual. Cuando A es igual a B, estamos hablando de un cuadrilátero que tiene lados iguales. Entonces, ¿cómo se le llama? Rombo. El rombo es un paralelogramo y se puede dibujar como ustedes lo están viendo ahí.
¿De acuerdo? Ahora, ese rombo, que es un paralelogramo, ¿puede transformarse en un rectángulo? Sí. Veamos. Voy a retirar estos angulitos. Ya conocen la propiedad. ¿Ya? Solamente le das la inclinación necesaria a esa secante. Mira. Y listo. Primero un paralelogramo general se transformó en rombo, se transformó en rectángulo. ¿Podría este paralelogramo transformarse en un cuadrado? Sí, cuando A sea igual a B. O sea, cuando lo acerco un poco más. Mira. Ya es un cuadrado. Entonces, jóvenes, el paralelogramo es el cuadrilátero que tiene lados paralelos. Dos pares de lados paralelos. ¿Y quiénes están dentro del paralelogramo? El romboide, el rombo, el rectángulo y el cuadrado. Eso justamente vamos a hacer una pequeña parte teórica para luego resolver los ejercicios. ¿Ya? Entonces ya entiendan que este cuadrilátero proviene de la intersección de dos paralelas con dos secantes que también son paralelas. Por eso que se le llama paralelogramo. Entonces vamos aquí a la definición. ¿Ya? A ver. Es aquel cuadrilátero que tiene dos pares de lados paralelos. ¿Está bien? Ya. Ahora, se puede clasificar en cuatro. Muy bien. ¿Cuál es el primerito? El romboide. Ese es el primero. ¿Quién es el segundo? El rombo. ¿Quién es el tercero? El rectángulo. ¿Y quién es el último? El cuadrado. Esos cuatro son paralelogramos. Sino depende de la inclinación de las secantes para poder obtener esas figuras. ¿De acuerdo? Ya. Muy bien. Entonces, dibujemos en forma general un paralelogramo. Voy a poner acá. Dibujo de un paralelogramo. Ahora, hay un paralelogramo que le dicen romboide y algunos confunden el romboide con el paralelogramo. O sea, el romboide es parte del paralelogramo, pero básicamente se estudia de esta forma. Primero el dibujo de un paralelogramo en forma general. Ahí está. Ese es un paralelogramo. Ya. El paralelogramo debe tener características. Primero se le representa
obviamente, ¿ya? Sus vértices A, B, C y D. ¿De acuerdo? Entonces, por definición, ¿ya? AB debe ser paralela a CD. Además, BC paralela con AD. Ahí está. Entonces, esto es por definición. Lados opuestos paralelos. ¿Qué otra cosa más? Las medidas de los lados. Este lado tiene la misma medida que el otro. El otro lado tiene la misma medida que su paralelo, que es el opuesto. Ahí está. ¿Qué más, profe? Los ángulos. ¿Ya? Los ángulos también. El agudo opuesto al agudo. Ahí está. El obtuso opuesto al obtuso. Ahí está. Muy bien. Entonces ustedes dirán, ¿qué se cumple? Se cumple esa propiedad que les acabo de mencionar. La suma de teta y beta, ¿ya? Le va a dar 180 grados. Ya hemos demostrado, ¿se acuerdan o no? Ya. Eso es lo que se cumple. Ahora, ¿qué más se debe cumplir? Esa es una, ¿ya? Las diagonales se disecan. Que digan, ¿qué es eso? Mira. Las diagonales se cortan en el punto medio. A ver. Esta diagonal con la otra diagonal se cortan en O. ¿Y qué es O? El punto medio. O sea, AO igual a OC y BO igual a OD. Si AC vale 20, cada uno vale 10. Si BD vale 12, cada uno vale 6. Eso es lo que significa. ¿Ya? Estas son las propiedades fundamentales de un paralelogramo. Ahora, por supuesto que esto se va a clasificar en 4. Romboide, rombo, rectángulo, cuadrado. Y eso justamente lo vamos a ver en el siguiente esquema. Ahí está. ¿Qué es un romboide?
¿Es cierto? El romboide se dibuja como si fuera un paralelogramo, porque es parte del paralelogramo. El rombo es similar al romboide, por eso que el rombo es la raíz. Y por supuesto, tenemos el rectángulo y finalmente el cuadrado. Ahí está. Lo más destacable es que sepan dibujar aquí correctamente y reconocer alguna propiedad. Mira, este es el romboide. Ustedes dirán de repente algunos, hoy se parece al paralelogramo. Sí, pues, es parecido, ¿cierto? Si este es A y el otro lado es B, de hecho son paralelas los lados opuestos, en el romboide sucede esto. El A debe ser diferente de B. Este es el requisito. Y en el rombo, A debe ser igual a B. Pero ya no lo voy a poner A igual a B. Simplemente voy a dibujar el rombo. El rombo puede dibujarlo así. Con tal que los lados sean congruentes. Ahí está. Entonces tienes que agregarle que los lados son iguales. También se dice que el rombo es el paralelogramo equilátero. Cuando le digan equilátero, significa que los lados, ¿cómo son? De la misma longitud. Ahí está. ¿Te das cuenta? ¿Alguna diferencia? Sí. En el rectángulo, tiene algo parecido con el cuadrado, ¿cierto o no? Ya. El rectángulo es la figura más usada. Tu celular tiene forma de rectángulo, ¿cierto? Ya. La pantalla de tu PC también. ¿Está bien? Abunda bastante. Las paredes de la casa son rectangulares. La pizarra, todo. Pero también las losetas de tu piso son ¿qué? Cuadradas. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Para empezar, ellos tienen algo en común. Ángulo de 90. Pero ¿qué es lo que no tiene común? Los lados. En el cuadrado, todos los lados, ¿cómo son? De la misma medida. Todos. Por eso, si quiere calcular el perímetro, basta con conocer un lado para poder encontrar el perímetro. Y el rectángulo, si bien es cierto, tiene ángulos de 90, pero dos lados consecutivos son diferentes. Quiero que chequees bien. Mira el romboide y el rectángulo. A y B son diferentes, sí. Entonces acá también. A debe ser diferente a B. Ese es el requisito. Porque si A es igual a B, ya no es rectángulo, es cuadrado. Acá, A es diferente de B. ¿Qué pasa si es igual? Es rombo. ¿Te das cuenta? Ya. Ahora, ¿qué propiedades se cumplen en el romboide?
las mismas que se cumple en el paralelogramo original. Esto es el original, se cumple lo mismo. Todo. Diagonales se bisecan, ángulos opuestos iguales, todo eso. Ya. Ahora, hay algo adicional acá, ¿no? El romboide se define como el paralelogramo propiamente dicho. ¿Qué significa propiamente dicho? Significa que ustedes no pueden confundir romboide con paralelogramo. Si un ejercicio te dicen en un paralelogramo, utiliza el romboide. Nada más. De eso se trata. Ahora, todas esas cuatro figuras que ustedes ven tienen dos alturas. El rectángulo, el A, esa línea vertical es altura. Del cuadrado, esta también. Y B también es su altura horizontal, ¿ves? De costado. Pero en el romboide tienes que trazar las alturas. Ya les dije, ¿cuántas alturas tiene? Tiene dos. Una y dos. Una más grande que la otra. En el rombo también hay dos alturas, la puedes trazar y son congruentes, a diferencia del rombo. Pero hay algo más. En el romboide ya no, es todo lo que se cumple. Aparte de los ángulos iguales, dos ángulos suplementarios, sí lo sabemos ya. Pero en el rombo, cuando tú traces esa diagonal, este par de triángulos son igualitos, son congruentes. Y cuando trazas esta otra, lo divides en cuatro triángulos congruentes porque la diagonal es, aparte de cortarse en su punto medio, son perpendiculares. ¿Ya? Eso es lo que sucede en un rombo. La diagonal menor y la mayor se cortan perpendicularmente y en el punto medio. No te vayas a olvidar de eso, ¿ya? Porque varios ejercicios se resuelven con esa propiedad. En el caso de rectángulo, las diagonales son congruentes. Y por eso que aquí voy a especificar, ¿no? Diagonales congruentes. O sea que tienen la misma longitud. Y tú ya sabes que estos se cortan así, formando triángulos isósceles, de las cuales podemos resaltar ese párrafo. Ahí está. Ahora, en el cuadrado, apenas traces una diagonal, lo divides en dos triángulos notables. ¿De cuánto? De 45. Y tú ya sabes cuánto vale la diagonal. ¿Cómo se puede calcular la diagonal? Fácil. ¿Te acuerdas ese triángulo notable? ¿Cuánto vale la diagonal? A raíz de 2. Y el otro es igualito. Pero cuando trace esta otra diagonal, aparte que las diagonales son congruentes, porque sale A raíz de 2, son perpendiculares, así como el rombo, y se dividen en cuatro partes iguales. O sea, se cortan en el punto medio. Ahí está. Entonces, date cuenta la similitud de las figuras. En todo momento, esas figuras tienen lados paralelos. Por eso que se llaman paralelogramo. El paralelogramo tiene dos pares de lados paralelos. ¿De acuerdo? Ya, eso es en sí la parte teórica, muchachos. ¿Ya? Ahora, para entender esto, vamos a resolver los ejercicios. De todas maneras, hay que practicar en los ejercicios. Ahí está.
Vamos con la primerita. A ver, ¿quién de ustedes, a ver, rápidamente puede resolver este problema? A ver. ¿Quién me envía la solución? La respuesta en todo caso. Ajá, muy bien, Gualpatuero. Muy bien, ¿ah? Bien, Severiche. Muy bien, Chinchay, Suyón. Ya, ¿esto cómo se dibuja? Dice, dos ángulos de un paralelogramo. Si te dicen paralelogramo, puedes dibujarlo como un romboide. Ajá, muy bien, Solís y Chávez también. Mira, este es un paralelogramo. ¿Ya? Ahí está. No me dicen nada con respecto a los lados. Entonces debo dibujar, porque así entiendo que es un paralelogramo. Ahí está. Y los ángulos de ese paralelogramo son entre sí como 2 es a 3. Ajá, muy bien. Conga, Valdeón y Urbano. Muy bien, jóvenes. Como dicen que están en razón de 2 y 3, o son como, es lo mismo que están en razón, uno de ellos le puede colocar 2x, ¿ya? Y el otro 3x. 3x es el mayor. Ahí está. Halle el mayor de esto. Ya. A ver. Propiedad. ¿Cuál es la propiedad? ¿De acuerdo a la propiedad? Dos ángulos diferentes de un paralelogramo suman 180. 2x es diferente con 3. Entonces van a sumar 180 grados. Luego acá tenemos 5x igual a 180. X te sale 36. Pero piden el mayor. Piden el ángulo mayor. ¿Y cuál es el ángulo mayor? 3x. 3 multiplicado por x, que vale 36. ¿Y cuál es la respuesta? 108. Esa es la respuesta. Inclusive, sin necesidad de resolver, lo podrías haber marcado. ¿Por qué? Si es el mayor, todo ángulo obtuso ya es mayor que un agudo. Entonces, inmediatamente la respuesta sería 108. Ese es al ojo, porque te están diciendo que es el mayor. ¿Te das cuenta? Ahora, entre un agudo y un obtuso, el obtuso es el mayor. Pero si te hubieran dicho, calcula el menor, ahí sí no se puede saber, al menos que lo resuelva como lo hice. ¿Ya? Ojo, para la próxima pueden hacerlo inmediatamente fijándose en las alternativas.
Ya, vamos con con el segundo problema. En cierto paralelogramo, ¿ya? Entonces, como yo no sé, voy a dibujarlo así. O sea, exactamente no sé la inclinación de sus ángulos, pero ese es un paralelogramo en la cual el perímetro es 12 y uno de los lados mide 2. Ya, muy bien. Tampoco sé quién lado mide 2. Ya. Supongamos que esto sea mida 2. 2 y el otro 2. Pero lo que sí sé es que el otro lado es igual a su opuesto. Eso sí lo sé. Entonces vayamos a la resolución. Dato. ¿Cuál es el dato? El perímetro es igual a 12. Ahora voy a reemplazar. Sumemos los lados. 2 más 2, 4. Más x, 2x. Eso es igual a 12. Y aquí 2x, el 4 manda a restar, 8. Y x te sale 4. ¿Y qué es lo que pide? La medida del otro lado. Ahí está, pues x, esa es la respuesta. Muy bien, acá me dio la respuesta Urbano, Solís, Gualpatuero, Huarcaya, Chávez y Severiche. Muy bien, ¿eh? ¿Ves? Lo puedes resolver fácilmente. Tienes que reconocer solamente cómo dibujar dicho paralelogramo. Veamos la pregunta 3. Calcule una diagonal de un rectángulo con perímetro 34 si uno de sus lados mide 5. Ya. Entonces dibujemos al rectángulo. Ahí lo tenemos. Ya. Dice, calcule una diagonal. Ya. Trazamos la diagonal y esta es la que tenemos que calcular. Voy a llamarle X a esa diagonal. Acá me dan respuestas, a ver. Huarcaya, muy bien, Huarcaya y Severiche ya se adelantaron. Uno de los lados mide 5. Ahí está. ¿Ya? Entonces, el otro lado también debe ser 5. ¿Sí o no? 5, 5. No te olvides que este ángulo es recto. Ya. Pero el otro lado no se sabe. Por lo tanto, le vamos a llamar una letra A y al frente tendrá que ser A. Entonces vamos a la resolución. Ya. Tenemos un dato. El perímetro es igual a 34. ¿Cómo se halla el perímetro de un rectángulo? Sumando los lados. 5, 5, 10. AA, 2A. Esto es igual a 34. 2A es igual a 24.
la te sale 12. Entonces, en este triángulo rectángulo, tendría que aplicar el teorema de ¿quién? De Pitágoras. Como A vale 12, coloco aquí 12. Y entonces, aplico el teorema de Pitágoras. Aunque ese triángulo es muy conocido, ¿no? Pero igual voy a aplicar Pitágoras. Por eso que ustedes lo han hecho rápido. X al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Y aquí tienes nuevamente x cuadrado, 25 más 144, 169. Por lo tanto, sacándole la raíz, x te va a salir ¿cuánto? 3. ¿Y qué es eso? La respuesta. ¿Ya? Ahora, posteriormente, como ustedes ya están en tercer año, nivel avanzado, justamente por ser avanzado, conozcan, además de ese triangulito, otro triángulo, que también lo han visto seguramente en física y en trigonometría. Pero igual la información se la voy a proporcionar acá. Estos triángulos de 5, 12, 13 que hemos calculado, X13, se llaman triángulos pitagóricos, porque los lados son enteros. El otro triángulo así pitagórico, conocido, y que ustedes deben de conocer, catetos 7,24, hipotenusa 25. Hay otro también, catetos 8 y 15, hipotenusa 17. Ahí está. Aparte del 5, 12, 13 que hemos calculado ahorita. Entonces, por ahí nos encontramos con estos triángulos. Ya no apliquen Pitágoras, simplemente relacionen tal como están. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Pasemos ahora a la pregunta número 4. Ajá, ahí tenemos ahí. ¿Cómo dibujas un rombo? ¿No? Ajá, muy bien. Acá Huarcaya Bueno me dio la respuesta. Un rombo lo puedes dibujar vertical, horizontal, como tú quieras, en verdad. Con tal que los lados tengan la misma medida. Ese es el único requisito. Que tienen la misma medida. Ahí está. Listo. Ya. Ese es un rombo. Dice, las diagonales miden 12 y 16. Esta diagonal es mayor, ¿cierto? Ya. Y la otra es el menor. Recuerda por teoría que son perpendiculares y se cortan en el punto medio. Entonces, si la diagonal mayor es 16, cada parte queda dividido en 8.
Ahí está. Y la diagonal menor es 12, entonces cada parte debe medir 6, la mitad. Ahí está. Entonces vamos a la resolución. A ver. Lo que piden es el perímetro. Pero el perímetro depende del lado. Entonces, llamémosle X al lado. Como es un rombo, todos los lados son igualitos. Todos. Todos son igualitos. ¿Cómo hallamos X? Mira este triángulo rectángulo. Puedes aplicar Pitágoras, pero es momento ya que ustedes, algunos ya saben, por eso me dan la respuesta. Siempre, siempre en geometría se buscan los triángulos pitagóricos y también los notables. Ustedes conocen este famoso triángulo de catetos 3 y 4 con hipotenusa 5. ¿Sí o no? Claro. Pero no es que sea 3, 4 y 5, no. Son múltiplos de 3, 4 y 5. Por ejemplo, si a 3 multiplícale por 2, tiene 6. Si a 4 le multiplicas por 2, tienes 8. Entonces, si la hipotenusa es 5, también le tengo que multiplicar por 2. Y ahí justamente donde X sale 5 por 2. Te voy a poner acá, comparando. Comparando el triángulo de 3, 4 y 5, que me va a salir 10, porque es el doble. Luego lo que me piden es el perímetro. Como son 4X, 4 por 10, pues a ver. Y esa es la respuesta. Ajá, muy bien, está Urbano, ¿eh? Muy bien Urbano, Salazar, Sullón, Aparicio. También está obviamente los primeros Solís, Lugo Aldeón, Severiche, y la primerita fue Huarcaya. Ya, esa es la forma, muchachos, ¿ya? Ahora vamos a ver el problemita número 5. Ya, ahí lo tenemos. Ya, acá me están dando la respuesta de 3. Ajá, vamos a ver si es 3. A ver, dibujemos un rombo. O sea, normalmente yo lo dibujo así, ¿eh? Así lo dibujo. Ahí está. Ahí está. El rombo tiene los vértices, vamos a colocarle aquí A, B, C, D. Ahí está. Se traza la altura BH.
Jóvenes, ahí está la altura. Voy a cambiar de color esa altura para no confundir. Ahí está. La altura BH. Ya. Dice que H es 3. DH es 2. Ya, hasta ahí dejémoslo. Como es un rombo, ¿cómo deben ser los lados? Igualitos. Muy bien. ¿Sabes cuánto mide el lado AD? Vale 5. Si AD vale 5, todos los lados tienen que valer 5. ¿Por qué? Porque es un rombo. Ahí está. ¿Estamos? Ya. Ahora, respóndeme por el chat. Al ojo nomás. ¿Cuánto vale esa altura? ¿Ver? ¿Cuánto vale la altura BH? Muy bien, Urbano. Muy bien, muy bien. Claro, Gualpatuero, muy bien. La altura BH solamente estoy pidiendo. ¿Eh? Muy bien, es 4. Es el triángulo 3, 4, 5. Pero. ¿Ya? Es 4. Ya. Ahora, otra cosa más importante. Escúchame. ¿Eh? La altura abajo forma un ángulo recto, abajo. Pero la altura también debe formar un ángulo recto arriba. ¿Por qué razón? Porque BC es paralelo con AD. Como son paralelos, la altura no solamente es perpendicular abajo, arriba también debe ser 90. Eso es lo que no debes de olvidar. Ahora, ¿cómo así? En tu casa hay una columna, mínimo hay una columna en tu cuarto. Esa columna forma 90 grados con el piso. ¿Y cuántos grados cree que forma esa columna con el techo? 90. Porque el techo y el piso son paralelos. Entonces, la columna es la altura, es perpendicular al techo y al piso. Eso es justamente lo que estoy haciendo acá. En H90, en B es 90. Tengo que ponerle ese cuadradito. Ahora recién, ¿ya? Voy a calcular lo que me están pidiendo. Me piden CH. ¿Qué debería de emplear para calcular CH? Ajá, muy bien acá, Huarcaya me dice que sale raíz de 41. Muy bien, creo. ¿Eh? Aplicado teorema de Pitágoras. Mire ese triangulito. Así es, muy bien, Solís también. Le sale el mismo resultado. Seguramente han empleado el teorema de Pitágoras, así como también a París. Entonces aquí, mira lo que voy a hacer. En el triángulo HBC, aplico Pitágoras. Muy bien. X al cuadrado es igual a la suma de 4 al cuadrado más 5 al cuadrado.
¿Cuánto es 16 más 25? 41. Por eso que X sale raíz de 41. Y esa es la respuesta. Muy bien, también a Salazar y Urbano le sale lo mismo. ¿Ya? Entonces, no te olvides esos triángulos notables, los pitagóricos. Ya tienes que saberlo de memoria. Ya están ustedes en tercer año de secundaria, nivel avanzado, dice, ¿no? Entonces, tienes que saberlo, ¿no? Y dominar Pitágoras, ya, al derecho y al revés. Ya. Vamos con la siguiente pregunta. Tienes un cuadrado, dibujemos un cuadrado rápidamente. Ahí está. Ese cuadrado tiene de vértices A, B, ¿ya? C, D. Te pide que calcules una diagonal. X. ¿Ustedes recuerdan cuando hablé del cuadrado, sí o no? ¿Qué hablé aquí? Que los ángulos son de 90 y que cada vez que traces una diagonal, se los dije yo, va a haber el triángulo notable de 45 grados. ¿Sí o no? No, eso. Ahora, este es el famoso triángulo. ¿Ya? Bien, profe, ¿y ahora qué hacemos acá? Ya, lo que hacemos aquí es resolverlo. Ese dato que tienen ustedes ahí, ya vamos a la resolución. Mira los datos. Dice, AB sumado con el doble de BC es igual a 6 más AD. Pero obviamente, cada lado mide A. ¿Cuánto vale AB? AB vale A también. El doble de BC. BC también vale A. Porque todos los lados son iguales. Y esto es igual a 6 más AD, que vale A. ¿Sabes cuánto vale A aquí al toque nomás? Claro. Se va el A, pasa a dividir, A vale 3. ¿Te acuerdas el famoso triángulo de AA? ¿Cuánto valdría la diagonal? Muy bien, está en el chat, me dicen que vale A raíz de 2. Claro, la diagonal vale A raíz de 2. Por lo tanto, piden X. X vale A raíz de 2, pero como A vale 3, entonces sería 3 raíz de 2. Esa es la respuesta al problema. ¿Está bien? Muy bien, muchachos. Ahí está. Ya. Pasemos ahora al problema último, ¿ya? 7. A ver acá.
Esto es parecido al que hemos hecho uno. Dice, en un paralelogramo ABCD, ahí está. La medida del ángulo A es el doble de la medida del ángulo B. Pero el ángulo A parece pequeñito. Entonces vamos a cambiarle de letra, ¿ya? Mira. El A lo pasamos acá. El D aquí. El C aquí. Y el B aquí. ¿Ya? El ángulo A es el doble del ángulo B. A ver. Dato. ¿Cuál es el dato? La medida del ángulo A es igual al doble de la medida del ángulo B. Profe, ¿cómo se trabaja ahí? Fácil. A la medida del ángulo B, ponle una X, pues, nada más. ¿Está bien? Así de sencillo. Entonces, eso en el gráfico lo colocas X. Pero medida de A es el doble de X entonces. Lo que sería 2X. Ahí está. Calcule el ángulo C. Teoría, jóvenes. Los ángulos opuestos, ¿cómo son? Igualitos. Entonces, este vale 2X también. Ángulos opuestos iguales a 2X. Ya, entonces, hay que calcular X. ¿Qué dice la propiedad? La propiedad explica que dos ángulos distintos suman 180. El 2X con el X son distintos. Y ellos tienen que sumar 180. Algunos dirán, pero ¿por qué X? ¿Y por qué X no está aquí abajo? Lo puedes colocar abajo, es lo mismo. Si lo colocas abajo, X más 2X, 180. Y si va acá, igualito es. Y de acá tienes 3X igual a 180 y resulta que X sale 60. ¿Qué piden? El ángulo C. Entonces, la medida del ángulo C es el doble de X, o sea, 120 grados. Respuesta. Ajá, muy bien ahí, Salazar, Urbano, Lubaldeón, Huarcaya, muy bien, Huarcaya, Lubaldeón, ajá, Lubaldeón está participando, todos están participando, muy bien muchachos, ahí está Severiche, Aparicio, Solís, bien, bien, ya, listo joven, eso significa que van a sacar pues 20 en el temático, ¿no? Mínimo ya, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien, ahora ya hemos terminado la clase, les voy a compartir el temático. Ya espérense unos 30 segundos para activarlo. ¿De acuerdo? Ya, muy bien.
Ya, su temático ya está habilitado. Pueden empezar.